por ejemplo, alguien del Poder Judicial salir a reclamar? ¿Puede un juez decir, no me están pagando el sueldo cuando cobran mucha guita? Como diciendo, se van generando, digamos, es como que no va de la mano, es como el cacerolazo donde salían las viejas con el tapado. ¿Puede reclamar? ¿Tiene derecho a reclamar? ¿Es En realidad válido sí. todo Es, esto? legítimo, es hacen. legítimo, no. Sí, Bueno, pero me Esa es la parece que pregunta. hay el lado... ¿Es legítimo? ¿Puede En o realidad no? sí, porque en este caso son trabajadores, pero yo lo que les iba a plantear era, por ejemplo, en el caso de la ocupación de Wall Street, uno de los reclamos que había era a la diferencia de ingreso salarial entre el CEO de una empresa que en la década del 60 cobraba 150 veces más que un obrero, y entre el año 2005 y 2010 el CEO de una empresa cobraba 350 veces más que un obrero. O sea, esta diferencia social, esta amplitud de la desigualdad, es uno de los grandes motivadores del replanteo del sistema capitalista en aquella gran ocupación de Wall Street. Digamos, estas eran las banderas. Por eso, la bandera que se reivindica es construyamos una democracia diferente, donde la ciudadanía tenga una participación activa que permita volver a enarbolar algunos de los ideales de la modernidad, como el de la justicia social, que no exista esta desigualdad en las sociedades. En el caso que vos estás planteando en Chubut, Alexis, estamos hablando de empleados estatales. O sea, es terrible la desigualdad entre los propios empleados estatales. Hay empleados estatales. Salud, Fernando, creo que están un poco mejor posicionados. No están a nivel de la legislatura, ni Por del ejemplo, Poder alguien del Judicial. Ministerio de Familia. En el ¿Alguien Ministerio del de Ministerio de Familia? hay gente que Gana cobra así. 18.000 pesos por mes. O sea, ¿Sí? Sí, la ex Igual en ley los municipales peor, ¿no? 1987, y los sí, en municipales los peor. que están contemplados dentro de la ley 1987, la ex ley 1987, en conjunto son de los grupos que menos ganan, ¿sí? Sí, sí, De sí, los que sí. menos ganan porque, digamos, hay esto sacado en promedio y solo en términos generales. Porque no han tenido En el convenio lugar donde colectivo yo... de trabajo, entre otras cosas. Al no tener su propio convenio, no han podido discutir mano a mano con el Estado, de los sindicatos, las condiciones específicas para ese sector de trabajadores. Son el porcentaje residual, digamos. Igual, de todas maneras, fíjense en la centralidad que tiene el empleo público en provincias como la nuestra, ¿no? Y esta cuestión del empleo público tiene que ver con que es empleo formal en general, digamos, ¿no? Ya desde la segunda parte del 2000, desde el 2005, 6, 7, ponele, 2008, si querés, en adelante, se va terminando poco a poco con la precarización de los empleados estatales. Porque lo que había ocurrido hasta ese momento era que muchos de los que habían recibido planes sociales habían terminado siendo mano de obra precarizada del sistema estatal, porque los proyectos que tenían que presentar de trabajo, generalmente lo que hacían eran los ponían a trabajar en las escuelas. Entonces vos no tenías porteros, pero tenías planes que trabajaban, tenías un portero y el resto eran planes. Trabajaban los planes a la par del portero. El plan laburaba, ganaba 250, no tenía ni vacaciones, ni aguinaldo, ni nada, era un plan social, y el portero tenía todas las ventajas del trabajador formal. Entonces empieza a haber toda una especie de gran movida dentro de todos estos trabajadores precarizados para ser absorbidos por el Estado. Esto pasa en todas las provincias. Lo que termina ocurriendo es que el Estado queda desbordado de gente. Entonces es imposible que el Estado pueda sostener a todos estos trabajadores, pero desde el otro punto de vista, desde el punto de vista del trabajador precarizado, por más que ganen poco, saben que cuando que van a poder acceder a una jubilación, por ejemplo, que de otra forma no la tendrían, ¿no? Entonces, estas son las cuestiones que están en juego también. Ahora, todo este sistema de jubilaciones también está puesto en entredicho y ha motivado movilizaciones sociales. Me gustaría que alguien agarre el movimiento de los chalecos amarillos en Francia, por ejemplo, para estudiar, que es sumamente interesante, que tiene que ver con la modificación, si bien arranca con el tema del incremento del combustible, también tiene que ver con la modificación del sistema de seguridad social en Francia, con el tema de las jubilaciones, ¿no? Esta es otra de las demandas que de parte del sistema se viene implantando, y resistencia de parte de la población a aceptarlo, porque tiene que ver con cuestiones equitativas. Sí, Alexis. No, que otro ejemplo también que es interesante en esto, lo que tiene que ver con diferencias de clases,
donde alguien en mejor posición está reclamando ante los de posición más baja. Es lo que pasó, por ejemplo, en Buenos Aires con los manteros, que vos tenés, por ejemplo, mucha cantidad de comerciantes que salen a reclamar y a manifestarse porque los manteros, que son personas con menos, digamos, con menos privilegios, Sí, están sí. queriendo trabajar en la puerta de su negocio. O sea, decir, yo soy comerciante, yo soy el que labura, o sea, yo soy el legítimo, el verdadero, digamos, el legal, y el que es ilegal está en la puerta de mi trabajo. Y es un choque de valores donde tenés que ver qué derecho es el que prevalece. Mira, Ahí en ese caso, la cuestión de los impuestos, del pago de los impuestos que pagaban los quienes tenían local y de los impuestos que no pagaban quienes estaban en situación ilegal. Al no pagar los impuestos vendían un precio más bajo, y por esa razón la competencia se consideraba desleal. yo les conté la discusión Sí, que por eso, tuve pero con el economía. tema es que el tema es que ya la competencia, lo que voy a decir es esto, que el modelo, digamos, del el comerciante como sujeto, digamos, como en este caso como actor social, empieza a perderse, y ahora post pandemia se pierde por la digitalización, donde ya no garpa tener un negocio, mejor ponerte una página web, vender por Facebook, y volvemos. El que vende comida por Facebook le gana a la roticería, y el que Yo vende creo desde su yo creo que casa la pandemia está lo que hizo tercerizado y todo eso. fue acelerar la transición a un nuevo modelo, pero que falta mucho para que el nuevo modelo se implemente y no existan los comercios, digamos, ¿no? Calculo que habrán visto, hace algunos años circulaba un video de el supermercado del futuro, donde no existían los trabajadores, digamos, ¿no? Uno iba y era todo por botoncito y te enviaban y nada más. Yo creo que falta bastante para eso todavía. Sí aceleró, o sea, mostró a muchos comerciantes que no tenían en sus planes incorporar la venta a través de plataforma en hacerlo. Y está bueno. Y lo que generó fue un fortalecimiento de todo lo que es embalaje y demás. Ayer me llegó un pedido que hice a Mercado Libre y siempre venía un repartidor, un varón. Y ayer vino una flaca, ¿no? Llegó la flaca y me dice, tengo un envío de Mercado Libre, sí, tal cual, era para mí. Y me encantó. Están diversificando y están empezando a incorporar, me pareció genial. Pero igual de todas maneras no se va a agotar el modelo. Yo les contaba que tuve esta discusión cuando nosotros estábamos armando junto con la abogada el programa Economía Popular que implementamos hacia el final del gobierno de Bussi, que es bastante parecido a este de generar empleo, digamos, ¿no? Nosotros dábamos plata para insumos o dábamos plata para herramientas, y la lógica era esta: vos sos un emprendedor que necesita insumos o herramientas para mejorar su situación laboral. Y el debate era este. No querían habilitar este tipo de préstamos, por ejemplo, para fabricar, había mucha venta de tortas fritas. Para fabricar tortas fritas porque iba a competir con la fueguina. Entonces decía, pero no compite con la fueguina. Porque yo no le voy a ir a comprar al Moreira 4 las tortas fritas, si siempre compro en la fueguina. O sea, mi target es de la fueguina, no es del Moreira 4. Y el del Moreira 4 no va a ir a la fueguina a comprar la torta frita, pero no la va a poder pagar. ¿Entendés? Aparte le va a quedar lejos de la casa. Entonces yo no sé hasta dónde la competencia es así. La calidad del producto que vende el mantero no debería ser el mismo que el producto que me vende el comerciante de al lado. Porque el mantero me vende cosas truchas, ya sabemos que vende cosas truchas. Ahora, si el comerciante está vendiendo cosas truchas, entonces sí está compitiendo con el mantero. Y es competencia desleal. Yo creo que tiene que ver con dos segmentos de mercado diferentes, ¿no? ¿Se entiende? Esto es lo que yo creo. O sea, es más complejo el asunto, no es tan fácil. Sí es la forma que nos han impuesto para verlo, ¿no? Por ahí pone en evidencia que lo que compro en un negocio, por ejemplo, en la ropa, que es algo tan común, lo que compras en un negocio termina siendo lo mismo que compras en el mantero, que es lo que vos decís. Pero vos te das Venden cuenta, cosas a ver, truchas. si te vas a comprar Sí, unos pero auriculares Sony que te salen el 10% de lo que te sale Sí, en la casa Sony, evidentemente algo no está funcionando, ¿viste? por Y eso. tiene que ver con Y esto. fíjate que acá, por ejemplo, justamente, acá todo el mundo compra ropa y se va a comprar la saladita, que es todo informal, ¿no? O sea,
No te traen cosas de fábrica. Es otro target. Sí, pero lo que pasa, ahí sí, pero se cruzan los targets. ¿Sabes por qué? Porque las fábricas, las industrias que fabrican lo trucho, entre comillas, ¿sí? Han mejorado tanto su calidad de fabricación que hoy por hoy compiten seriamente con las grandes marcas, se llame Legacy, Polo, como se llamen, compiten seriamente. Yo a algunos de ustedes los invito a ir a Once un día. Sí, hasta que la lavás. Revisen Cuando la lavás te quedan todas las costuras chuecas, así. Te No, puedo igual más asegurar, allá de eso, que tengo ropa que tiene años. mirá, acabamos de Y descubrir es que es trucha, re truchísima. trucho. Fernando era re trucho. Pero bueno, a Sí. confesión de parte, relevo de prueba, Fernando. Che, Así No es marca Polo, es marca Pala. tal cual. Igual de todas maneras, esta concepción, el otro día estaba mirando un video, que la verdad que no tenía ni idea, una de las industrias más contaminantes del mundo es la de la moda. Y hay toda una movida también en las generaciones jóvenes de no consumir cosas de moda, digamos. Es más, de no consumir la ropa de moda. ¿Cuál es la lógica de la ropa de moda? Pasó la temporada y la tiraste, porque pasó de moda. Y no está bueno que lo uses, no te da estatus. Entonces lo que tenés que hacer es lo tirás y compras otro. Entonces, en lugar de tener una campera, tenés 15 camperas, salvo que las hayas regalado. Si no te quedan 15 camperas en el armario, le digo porque me pasaba, hasta que las regalé, porque me di cuenta que era una estupidez y dejé de comprar cosas de moda. Pero básicamente, la cuestión de la industria de la moda tiene que ver con una sociedad de consumista que es absolutamente nociva para el medio ambiente, ni hablar de quienes producen en general la ropa de moda con el tema de la localización económica en donde más les convenga producir a Nike, por ejemplo, o a las grandes marcas. En China, en India. China es otro mundo, porque Mano de obra. China es el arte de replicar truchamente lo de buena calidad, si se quiere, ¿no? O sea, no es lo mismo una cosa, un parlante producido en China con la misma marca, ¿no? Que producido en otro lado. Lo que hay en China es mucha réplica ilegal, mucha réplica sin pagar la patente. ¿tá? Hay mucha evasión, eso es China. China es el arte de replicar. Y en algunos casos, bueno, tiene sus empresas con buenas calidades, que compiten en el mercado capitalista, pero básicamente es trucho. Lo chino es trucho. Distinto es lo coreano, digamos, ¿no? O sea, a mí me llamaba la atención. Todo lo que son los tigres. Cuando Lautaro, claro, tal cual. Que son estas economías donde a ellos les conviene, por esta cuestión de la tecnología, estas grandes industrias pueden localizarse donde más les convenga para producir, que generalmente es donde no tienen que pagar los costos de contaminación ambiental y donde no tienen que pagar los costos laborales altos que tienen que ver con el sostenimiento de derechos sociales. A nosotros nos llamaba la atención cuando Lautaro fue por su viaje de estudios a Inglaterra, fue y se compró ropa, compró mucha ropa. Y la ropa no había nada producido en Inglaterra. Era todo producido en Corea, en Vietnam, había muchísimo en Vietnam, y era muy buena ropa, pero no A mí había me nada, pasó porque ellos así, no producen nada. me pasó así cuando fui a Italia. Toda la ropa tenía la etiqueta que estaba hecho en Pakistán. En Italia, Claro, claro, tal cual. No encontrás nada producido por ellos, porque toda esta tiene que ver con esta reorganización de la globalización. Bueno, muchos jóvenes hoy se resisten a esto y están llevando adelante toda una conciencia ambiental y de respeto del ambiente que va en contra de la sociedad de consumo. Digamos, ¿no? Esto de vestirse a la moda tiene que ver con una cuestión de sociedad consumista irracional, ¿no? Esto de comprarte la última tecnología también tiene que ver con esto. Bien. ¿Cuánto nos queda? Me queda poquito. Les sugiero que vuelvan a mirar sus mapas conceptuales, piensen en que lo tiene que comprender el que lo mira, obviamente los compañeros que lo miran, no cualquiera. Los compañeros tienen que poder comprenderlo. Algunos han puesto solamente los nombres de las categorías, escriban la categoría conceptualmente, conceptualicen las categorías para que se entienda el abordaje, y lo que vamos a hacer la próxima clase
es hacer, bueno, una comparación de las distintas miradas sobre el mismo evento del 2001. Yo lo que voy a hacer es voy a analizar los que ustedes no analicen. Me quedan unos cuantos por analizar. A ver, acá tengo la repartija. Esperen que les muestro. Wow. Falta uno. Ahí están las asignaciones de los textos. Está faltando uno, que es el de Gabriel Arancibia, que se sumó ahora hace poquito. Pero bueno, yo voy a ver si completo los otros, así tenemos todo el abordaje. ¿Sí? ¿Alguna duda, pregunta? Recuerden leer los dos textos, el de los movimientos sociales en la era del kirchnerismo y el de Germán Pérez. Obviamente empiecen con el de Germán Pérez, que los va a poner en situación. Ahí me dice que me estoy quedando sin tiempo. Bien. ¿Dudas, preguntas? ¿Ideas para investigar? Fernando, seguí con Chile, por favor, que me gusta el tema, aparte es interesante. Dale, lo voy a plantear por ahí. Bueno, hay muchas cuestiones que plantear. Una de las cosas que me quedó en el tintero respecto de las protestas sociales que vos definiste en el 2006, en el 2000, digamos, son jóvenes que nacieron después de la salida de Pinochet. Por ahí eso es algo que se ve, que yo cada vez que voy a Chile lo veo, digamos. Quienes fueron educados después de la salida de la dictadura y quienes fueron educados antes. Ajá. Y ahí hay un clivaje, que me parece que, digamos, es un punto digno de estudiar, a fondo de repente. Me gusta. Sí, es interesante esa parte. Interesante. Igual por recorten, acuérdense de recortar, porque si no, no les va a sí. dar, no les da el tiempo para escribir algo serio. Mercedes, ¿se puede analizar algún movimiento político que esté asociado a un partido político sin ser partido? Bueno, una de las características en general de estos actores sociales es la cooptación de algunos dirigentes que terminan llevándose aparte de los movimientos sociales. Esto es bastante habitual, por ejemplo, digamos. ¿viste? Por ejemplo, estaba pensando, por ejemplo, como hablar de la cámpora. Yo estaba pensando en Cabandier. Pero sí. Bueno, no, quería hablar, por ejemplo, de la cámpora, que está como un movimiento dentro, digamos, de un partido político. O sea, pero que también sale un poco afuera de la política, en esto de los trabajos sociales, del mostrarse, otro tipo de militancia. En realidad es un movimiento que pretende, es un movimiento social porque pretende diferenciarse del partido político tradicional y propone una subjetividad alternativa a la subjetividad neoliberal dominante, ¿no? Esto de la patria es el otro supone una subjetividad completamente diferente. Llevarlo adelante es otra historia, ¿no? Pero los militantes son unos convencidos de esta cuestión. Sí, me llamó la atención esto para después elegir para más adelante, elegir, digamos, como actor, digamos. Hay bastantes, no sé si mucho, pero hay escritos sobre el tema, ¿sí? Te puedo ir buscando algo como para que vayas mirando a ver si te interesa. Sí, lo estoy pensando. Me gusta. Gabriel Arancibia me dijo que le interesaba trabajar la cuestión de los feminismos acá en la provincia del Chubut, el movimiento feminista. Me pareció interesante también. ¿Alguien más? Están pensando. Todavía. Perdón, para la próxima clase el texto de Germán Pérez. ¿Y qué otro, Mercedes? Ya te digo el nombre. Para los nombres ando para atrás. De terror. Esto es lo bueno de estar en la casa. Si no, después a través del grupo de WhatsApp, no te hagas problemas. Si no, no hay problema. El de Gómez Massetti, que es el que se lee en línea, que yo les decía, es una introducción que está colgada, lo tienen que mirar en Google. Es un Google Books, que es la presentación del libro y la introducción está completa. Son textos cortos, no son textos muy largos. Porque son 4 los textos, uno es el que les presenté hoy, y después son el de Pérez y el de Gómez, que se llama Introducción, la hermenéutica de los movimientos sociales durante el kirchnerismo, ¿sí? Que es un poco la continuación de lo de Germán. Después lo vamos a profundizar a esto, porque como nuestro proceso arranca del 2001 en adelante, vamos a ver toda la cuestión kirchnerista. Lo que tengo que buscar, que no he buscado,
es algún material de movimientos sociales en la era de Macri. Eso todavía no lo busqué. Y bueno, ¿qué va a pasar? En esta gestión con los movimientos sociales y el gobierno actual no lo sabemos porque con la cuestión de la pandemia es todo absolutamente atípico, digamos, no se puede hacer proyecciones a partir de esto. Pero bueno, tengo pendiente eso, buscar alguna bibliografía para actualizar el tema. Yo tal vez haga Bueno. lo de los chalecos amarillos. Dale, buenísimo. Está Voy a bueno. ver qué encuentro primero. Si encuentro material, veo, si no, no. Bueno, buenísimo. Listo. Si ustedes me van diciendo, yo voy buscando y a medida que voy buscando les voy compartiendo. Lo que voy a habilitar es una carpeta compartida con eso, donde todos puedan acceder a los materiales, así pueden ir mirando también. Recuerden lo que hacíamos, una vez que uno encuentra un texto, lo que hace es, a partir de la bibliografía, empieza con la búsqueda de lo que hay, ¿sí? Esta es la forma más habitual de iniciar un proceso de investigación. Y tratar de identificar el estado de la cuestión a partir del rastreo bibliográfico. Pero bueno, es Después, un tema... Una consulta más que lo estaba pensando, por ahí le puede servir a algún compañero o algo. Cuando se moviliza un determinado sector, por ejemplo, empleados de una fábrica, que empiezan a generar, salen a la calle a manifestarse, empiezan a generar movimiento, digamos, presencia, digamos, en los medios, en todos los lugares. ¿Ahí se puede considerar también como movimiento o simplemente es un grupo de interés que levantó la mano y listo? Y si lo que Por está ejemplo, planteando, a ver. lo de los pollos, la pollería allá en Buenos Aires, o por ejemplo los empleados de la Pepsi acá que salieron, cortaron, se movilizó. Después se terminó, ¿no? Termina cuando se arreglan los Bueno, intereses. en algunos casos, muchos empleados, en algún momento de todo este proceso, sobre todo durante el kirchnerismo, dio lugar a una nueva lógica empresarial, que es la lógica de la fábrica recuperada, ¿no? Que es alternativa al sistema capitalista y que surge a partir de una movilización espontánea del grupo. Entonces, en ese caso son actores sociales. Los podés incorporar dentro del grupo de la fábrica recuperada. Nosotros tenemos algunos ejemplos en el parque industrial, son cada vez menos. Lo que hay que diferenciar, acordate que los sindicatos también son actores sociales. Pasa que son actores sociales clásicos, pero no dejan de ser actores sociales, es acción colectiva, tienen su lógica de organización, tienen su interés. Su objetivo, en el caso de los sindicatos, es la institucionalización del reclamo. Lo que el sindicato busca es transformar en ley el reclamo que tienen. Los nuevos movimientos sociales van más allá de esto, pero no dejan de ser actores sociales unos y otros. Entonces sí, Alexis, también se lo puedo analizar. Porque muchos también de los reclamos de esto, digamos, de determinadas fábricas, por ejemplo, como pasó con Sedamil. Fíjate, yo Ahora es estaba que los pensando en Sedamil, empleados, sí. sí, pues bien local el asunto. Sí, Los sí. empleados, digamos, se nuclearon a manifestar independientemente del sindicato, porque el sindicato los había entregado en bandeja de plata. Bueno, eso es lo que suele ocurrir. El origen de los movimientos sociales de desocupados tiene que ver con esto. Cuando son echados de sus trabajos, cuando cierran las fábricas, se quedan sin representación. Entonces, a partir de ahí se autoorganizan, ¿sí? Ahí está la espontaneidad. ¿Sí? No obedecen a un sindicato que les dicen esta es la lógica de acción. Ellos se inventan su acción colectiva. Y la primera acción colectiva de los desocupados de los sectores privados en la época del menemismo fueron las ollas populares. Lo que hacían una gran olla de comida para alimentar a sus familias porque no tenían ingresos. Entonces, básicamente era esto lo que estaban haciendo, además de la protesta. Es interesante, pero sí, obviamente. De eso se trata. Se trata de ponerse unos lentes para mirar la sociedad y poder identificar en esta sociedad una dinámica diferente a la mirada clásica que teníamos desde la ciencia política clásica. Esta división entre sociedad civil, Estado y partidos políticos intermediadores, y hoy en día hace aguas, más allá de que los partidos políticos siguen siendo una herramienta fundamental en la democracia. La democracia representativa es la que está en cuestión. Entonces, cuando hablamos de democratización y de otra participación, necesitamos pensar en subjetividades diferentes, ¿sí? No me representan. La frase predilecta de Adelina D'Alessio de Viola, que era una funcionaria que venía de la UCD, que era una especie de PRO, si se quiere, la actualización sería el PRO,
en la época del menemismo, era que la representación, era recitar el artículo de la Constitución que dice que el pueblo no delibera ni gobierna sino a través de sus representantes. Nos enrostraba la democracia representativa. Entonces no te podías reclamar, no te podías quejar, no podías decir nada. Porque esto era una democracia representativa, votaste a Menem. Así que Menem nos representa. En realidad, Menem está representando a su sector político y a su élite oligarca, digamos. Pero lo primero que hacía, ¿te acordás, Marta? Era recitar ese artículo de la Constitución. El pueblo no delibera ni gobierna sino a través de su representante. Así que a llorar a la iglesia, era más o menos el asunto, ¿no? Uno no podía manifestar su reclamo ni su queja. Esta concepción es la que está en crisis. Entonces, hoy en día, uno puede o no salir movilizado a la calle detrás de algún reclamo. Pienso en las movilizaciones multitudinarias durante el macrismo. ¿Recuerdan esa gran movilización